Hola, buenos días. Mi nombre es María Andrea García Medina. Hoy tengo el placer de invitar a Irina Stolnik. Hola, Irina. ¿Se ve? Hola, ¿cómo estás, Andrea? Hola, Irina. Se había Sí, sí, congelado un sí. momentito la imagen. Qué lindo verte. Hola, Iri. Bueno, Hola, buen día. ¿Cómo un estás? placer. Yo la voy a presentar a Irina. Igualmente, un placer. Qué linda. Un placer para mí, un honor tenerte, Irina. Irina es una colega, de la Red de Salud Mental Perinatal. Primero me voy a presentar yo en el sentido de que esta es una clase que forma parte de nuestra formación en duelo gestacional y perinatal. Mi nombre es María Andrea García Medina, también porque quizás en algún momento este video llegue a otras personas. Yo soy psicóloga integrativa y enfocada al duelo, gestacional y perinatal, y soy autora en Argentina de un texto, Acunando a la Luna, Despertando el Sol, que es un proyecto compartido de relatos de mamás y papás y familias que han compartido sus cartas a sus hijos, a sus bebés, hijas, hijos, hijas, y con testimonios muy bonitos, poesías, canciones de cuna. Es una recopilación de relatos de Argentina, de Latinoamérica y España. Y este es un segundo texto que yo tuve el lujo de participar. Es Toda una vida para recordarte y para honrarte, de Julia Bernal Arroyo, de España, que es una colega especialista en duelo, que ha hecho una recopilación de también con distintos colegas especialistas en duelo, personal sanitario y testimonios de mamás y familias y asociaciones de duelo. Y a mí me han invitado a colaborar con un capítulo, que son las dinámicas familiares. Este libro fue editado en el 2019, el año pasado, y el mío en el 2017. Siempre lo comparto porque no hay mucha bibliografía en duelo, entonces perinatal está muy bonito saber que contamos, ¿verdad? Con esta bibliografía. Bueno, Irina, así que yo te voy a dar la bienvenida, te voy a presentar. Eh, y la licenciada Irina Stolnik es psicóloga perinatal, es especialista en las técnicas de reproducción humana asistida, formada en Summer, y es miembro de la red del equipo de psicología y musicoterapia de Concebir. Concebir es una asociación civil, una organización no gubernamental. Es un espacio donde se brindan formación, talleres y sobre todo espacios de reflexión para las personas y las familias que tienen que transitar estas experiencias, procesos grupales de acompañamiento y mucho más, que ahora nos va a contar Irina. Bueno, bienvenida, Irina. Aquí estamos. Has quedado un poquito congelada. Ahora sí, te doy la palabra, Irina. ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Irina, hola, Hola. hola, ¿está bien? ¿Escuchás? Ahí sí te volví a escuchar, sabes que se ve que se entrecortó un poco. No sé, Pues me fijé tu conexión aquí por las dudas, pero no sé, se entrecortó justo recién al final. bueno, bueno, Iri, te doy la palabra. Yo te acabo de presentar, ¿sí? Bueno, muchas Bueno, gracias, André, que nada por la invitación. Para mí es un honor formar parte de estos espacios que se gestan como con tanto amor, desde un lugar como muy generoso, de compartir saberes, ¿no? Me parece que es súper rico, ¿no? Y la verdad es que para mí es un placer, así que muchas gracias de nuevo. gracias a vos, Irina. Bueno, te convocamos un poquito en este conjunto de entrevistas que hice a distintas colegas que se dedican al tema, para que nos cuentes un poquito cómo ves las perspectivas, cómo son los duelos en los tratamientos de fertilidad. Sí, justo hablamos un poquito ahí con Andre, pero también son conversaciones que uno suele tener como con otros colegas cuando piensa su práctica, ¿no? Y la repiensa y puede como hacer un trabajo también con eso, ¿no? Porque a mí me parece interesante también eso, ¿no? Poder pensarnos nosotros
más allá de la experiencia, la expertise, la formación, poder tener espacios donde pensarnos, ¿no? Ahí André también está en unos espacios muy, muy interesantes de supervisión, ¿no, André? Que me parecen como también que invitan a esto, ¿no? A repensarnos. Y bueno, a mí me parecía como interesante en esta formación como de duelo y tal vez en lo específico del campo de la reproducción humana asistida, estuve escuchando como también a mis otras colegas, muy interesante también todos sus aportes, y pensaba un poco, como un poco más, ¿no? A ver qué más podíamos compartir, qué más podíamos construir, pensando en esto de que es cierto, digamos, es cierto que en el campo de las técnicas de reproducción asistida, los duelos son múltiples, ¿no? Tanto duelos reales como duelos del orden más simbólico, ¿no? Y que, como hablábamos justo hace un ratito, suelen como solaparse, ¿no? Ahí superponerse en todo el proceso, ¿no? Y se suelen superponer justamente porque muchas veces no hay como mucho espacio, ¿no? No hay mucho lugar para poder dar curso a eso que está sucediendo ahí, para nombrarlo, para elaborarlo, ¿no? Es como un tiempo otro, digo yo, también, ¿no? Es difícil, yo creo que también desde diferentes marcos hegemónicos, es difícil dar lugar al tiempo del dolor, al tiempo, ¿no? de duelar, porque también hay que saber hacer con eso y hay que saber acompañar. Y entonces creo que cuando a veces uno no está disponible para eso, entonces no ha lugar, ¿no? No es posible, y tampoco le damos esa posibilidad a nuestros pacientes. Entonces yo quiero rescatar eso que estábamos hablando, André, porque me parece muy, muy importante para pensarlo, no solo en el campo de las técnicas, lo digo como, me parece que en general, ¿no? Me parece que es un lugar para repensarnos un poco, ¿no? Me gusta escucharte, me gusta mucho escucharte y es un tesoro, me quedé como embelesada escuchándote porque es tan hermosa la síntesis que hiciste. Hay un marco hegemónico mayor, más allá del marco de la medicina, es el marco del sistema que, donde es un tiempo sin tiempo, el tiempo de duelo. Una alumna de la formación describió esta definición, un tiempo sin tiempo, como que pareciera que nos quedamos sin el tiempo de procesamiento de la experiencia, del dolor, porque el duelo no es otra cosa que la capacidad de sentir, tanto el amor como el dolor. Así que es muy precioso. Te doy la palabra, Irina, porque me encanta escucharte y esto es una clave, poder habilitarnos y autorizarnos los tiempos que necesitamos para estos procesos. Tal cual, tal cual. Y en lo que es específicamente la reproducción humana asistida, estos tiempos son otros, ¿no? O sea, nos corren otros tiempos, ¿no? Uno escucha como que al fin y al cabo los tiempos permitidos, los tiempos posibles, tienen que ver con otras variables tan alejadas, tan externas, ¿no? A veces es esto, no sé, se me ocurre mencionar algunos, pero como esto del reloj biológico de la mujer, ¿no? Ahí como un tiempo, o la autorización de las prepagas y de las obras sociales para los tratamientos. Bueno, ahora la pandemia también instaló un tiempo distinto, ¿no? Como yo escuchaba cuento así algo chiquito, pero de una pareja de pacientes que me decían, digamos, ya hace como un mes más o menos atrás, que ellas pudieron como en este tiempo, digamos, de la cuarentena y del aislamiento preventivo y obligatorio, pudieron darse cuenta o pudieron recuperar algo del tiempo propio, ¿no? Entonces se encontraban compartiendo una cotidianeidad, se encontraban como conversando sobre cuestiones como más coloquiales, como más de todos los días, y permitiéndose disfrutar también y conectarse con eso, ¿no? Donde ahí ellas recuperaron algo de ese tiempo de ellas para ahora
al momento de retomar un posible tratamiento, poder también no olvidarse de esto, ¿no? Como intentar complementar esos tiempos que nos van proponiendo los tratamientos con los tiempos propios, los que uno necesita también para ir entendiendo lo que va pasando e ir elaborando cada etapa, ¿no? Y me pareció súper rico el proceso ahí que ellas pudieron hacer en este momento, ¿no? Que no fue, bueno, y ahora se posterga de nuevo el tratamiento, sino que fue, tal vez hay un primer momento donde aparece eso, pero pudo haber una reconstrucción, una resignificación en un segundo momento para entender de que tal vez esta era la oportunidad para poner como prioritario un tiempo más propio, ¿no? Que tuviera que ver con lo subjetivo, con el deseo, justamente con otras cosas, ¿no? Wow, hermosa experiencia. Yo creo que la pandemia en algunos casos o en algunas familias o en algunas parejas, como el que estás mencionando, nos ha dado ese tiempo, nos ha dado la oportunidad de ese tiempo. De todas maneras, el tiempo es un concepto clave y eje en todo lo que vamos a abrir, tanto en el duelo gestacional y perinatal propiamente dicho, como en los duelos por fertilidad. Tal cual. Tal cual, la temporalidad es una dimensión que ahí, bueno, te doy la palabra, Iri. Hermoso tu lectura con esta pareja y tu posibilidad de escuchar y acompañar y validar esto, porque para ellos es un tesoro tener el tiempo de la intimidad, ¿m? Y poder transitar eso de otra manera totalmente diferente. Tal cual. Hay algo de esto de la validación o de la autorización, no solo para los diferentes duelos que se atraviesan en los tratamientos de reproducción asistida, sino hasta incluso también para las emociones, ¿no? Que van apareciendo. Yo muchas veces creo que hay algo de la no posibilidad de tramitación de ciertas emociones que aparecen y porque no hay como esto mismo, ¿no? No hay tampoco una validación ni una autorización para que eso sea posible, ¿no? Como para que eso también forme parte de esta experiencia que están atravesando. Yo he escuchado muchos pacientes que no se han permitido enojarse, no se han permitido estar tristes, no se han permitido frustrarse, no se han permitido muchas cosas porque no les han sido habilitadas ni por el entorno a veces, ¿no? Ni por el entorno más próximo, ni por el entorno como más de los equipos médicos que acompañan. Entonces, lo menciono porque me parece importante también, porque a veces lo que se duela es la no posibilidad de justamente de haber podido experimentar con libertad también estas emociones, ¿no? Entonces, Claro. se gestionan de una manera muy nociva después, ¿no? Nosotros hablamos del derecho al duelo y en el derecho al duelo no es solo el dolor, digamos, el dolor es un cúmulo de emociones y sabemos que en nuestro sistema y en la cultura y en la historia de la humanidad hay y hubo emociones no permitidas y permitidas. Entonces es muy valioso lo que vos transmitís, porque a veces es tan necesario y tan valioso poder enojarse, poder llorar. Nosotros decimos metafóricamente, yo lo digo anacunando, muy metafóricamente, que cada emoción tiene la semilla de su propia sanación. Cuando uno, como vos decís, cuando uno la libera, tiene una inteligencia propia. Cada emoción tiene si uno la transita, nos muestra el camino, nos va mostrando el camino. Pero como vos decís, eso queda ahí capturado por los mecanismos de defensa de la represión. Yo no debería estar sintiendo esto que estoy sintiendo. Y ahí se arma este paquete que yo digo que es diferente el dolor, que es genuino, que nos abre el corazón, al sufrimiento, que es el circuito de retroalimentación de todas esas emociones no permitidas y no validadas. Y eso sí nos puede llevar a la depresión. Entonces la depresión no es el dolor, es la desconexión del dolor. Porque eso ahí queda, bajo la represión. No debería estar sintiendo esto que estoy sintiendo. Esto está mal o esto está bien. Y viste que las mamás se preguntan todo el tiempo, esto está mal, esto está bien, yo no debería. Tal cual.
No, me parece como súper interesante. Bueno, es un campo tan grande, ¿no? Que uno podría estar hablando de esto tanto y me parece que es todo como súper interesante. Volviendo un poco a lo de los duelos, así como más específicos o los que uno más escucha, ¿no? No solo en el consultorio, sino también en esto de los grupos, ¿no? A mí me enriquece muchísimo el espacio grupal que hay en Concebir, porque también hay como una posibilidad, ahí se abre en lo grupal, se abre una posibilidad distinta para las personas de poder decir, de poder identificarse, de poder sentirse representado también por otros, de poder validarse, ¿no? Entre ellos sucede también, a veces circula eso de la validación, que me parece como maravilloso también lo rico que es eso, ¿no? En el encuentro eh, con otro que puede ser un par, encontrar una validación ahí para, tanto para lo emocional como para, por ejemplo, un duelo, ¿no? Me parece como maravilloso, y en esos espacios uno escucha diferentes, ¿no? Es verdad, hay diferentes tipos de duelos, hay algunos que están más relacionados con pérdidas gestacionales y perinatales. En todo lo que es el campo de la reproducción humana asistida, esto pasa y pasa muchísimo. Eh, y a veces suceden otros tipos también de sensaciones de pérdida, o sea, hay, no sé, de una autonomía reproductiva, ¿no? Una primera instancia creo que hay una pérdida ahí muy grande, a veces no, obviamente no se nombra esto de la autonomía reproductiva, es algo que menciono yo de esta manera, pero la vivencia es como una pérdida de control respecto también a las áreas vitales, ¿no? A la posibilidad de la satisfacción física y emocional, de la búsqueda de un hijo, de un embarazo, de un parto, de la sexualidad también. Me parece que es todo un campo como muy grande. También se escucha mucho esta sensación de pérdida de los entornos socioafectivos, ¿no? Hay algo de la dificultad, tal vez todavía muchas veces de poder como escuchar y empatizar con estas experiencias, eh, que si bien en nuestro país ya llevan varios años, pero bueno, hay ciertos paradigmas que me parece que todavía están muy vigentes y que no permiten a veces esta cuestión del acompañar desde la empatía, ¿no? Y desde poder como habilitar un espacio para la escucha del otro y para preguntarle qué necesita, ¿no? Porque a veces es eso, es la pregunta, no es decir algo para taponar esa emoción, ¿no? Dijiste varias cosas, Siri, de que las voy retomando. A mí me emociona esto que digas de los dispositivos grupales, porque vos sabés que está comprobado que el 80% de, digamos, de la, no sé si sanación o recuperación, vamos a buscar metáforas, ¿no? De los procesos de salida, de duelo, de la mejor manera, digamos, de restablecernos y volver a la vida, digamos, eh, con la integración de nuestros hijos, integrando nuestra experiencia, se realizan gracias a los dispositivos grupales. Está demostrado en todo el mundo, en todas las áreas, ya sean adicciones, en obesidad, en alcoholismo, y aquí las pérdidas gestacionales también. Lo que ayuda es compartir con otro la experiencia que hemos atravesado. Por eso el duelo debe ser colectivo, decimos. El duelo es una experiencia social y comunitaria. Y como estos duelos fueron tan desautorizados, las mujeres los vivieron en soledad y en aislamiento. Por eso es maravilloso que ustedes a través de Concebir le den la posibilidad a las mamás, a los papás, a las familias, a las personas gestantes, distintas y nuevas configuraciones familiares aparecen ahora con los tratamientos de fertilidad, pero que le den esa instancia de la grupalidad. ¿eh? Por otro lado, me pareció muy bonito esto que decías, esto último de la imposibilidad de escuchar, que era lo que habíamos estado hablando un ratito antes del video, que es este concepto de disponibilidad. Es tan importante también, no estamos disponibles, pareciera, para escuchar esto. Nos da miedo escuchar hablar de la muerte, de lo que no conocemos, un montón de cosas. Estamos como muy imposibilitados, invalidados socialmente. Tal cual, sí, tal cual, Andrés, sí.
Digo tanto esto, tanto los profesionales como digo los entornos familiares, socioafectivos de las personas, o sea, la imposibilidad creo que nos atraviesa a todos desde algún lugar, ¿no? Eh, Aprender, yo creo que es uno de los aprendizajes más grandes, por lo menos los que me dispuse en el último tiempo, ¿no? ¿De qué se trata esto de estar disponible, ¿no? Creo que fue un aprendizaje que me permitió también esto, ¿no? Empezar a registrar de otra manera a las personas con las que trabajo, empezar a acompañarlas también desde otro lugar. La verdad es que lo cuento porque me parece que son experiencias tal vez personales o propias que a algunos les puede ser útil y puede ser que a otros no, pero para mí fue fundamental eso también, Andrés, sí. Eh, y respecto a estos duelos, digamos, también pensaba como, bueno, esto, escuchaba como también otras colegas que hablaban, no me voy a detener, pero que hablaban de esto del duelo por la continuidad genética, de los parecidos físicos, digamos, ahí hay un duelo como muy propio del que se habla mucho en fertilización asistida, de una ilusión ante cada tratamiento fallido, ¿no? A veces lo que se duele es una ilusión, un deseo, una planificación ahí familiar deseada, imaginada, fantaseada, ¿no? También hay algo como de la identidad social, ¿no? Que se duela también. Hay como una sensación de un dejar de pertenecer, ¿no? Como que se escucha muchísimo, muchísimo todavía. Digo, hoy creo que hay un movimiento como muy interesante también desde las perspectivas de género y desde los derechos, pero tradicionalmente, digamos, había como, te decía también el otro día que se consideraba a la mujer estéril como una deshonra, ¿no? En otros tiempos, como una inferioridad, viste En la que se historia del patriarcado, castigaba, ¿no? en la Incluso historia también patriarcal, eran ¿no? castigadas por los dioses y todas estas ideas, eh, y al hombre se lo consideraba como falto de potencia sexual, también poco viril, Lo que digamos, hay como toda una Lo que reacción decíamos, de ese paradigma. Sí, yo te quería aportar esto muy, muy breve. En el patriarcado, una mujer que no puede dar hijos no sirve como mujer, porque la identidad femenina, el eje estructural de la identidad femenina pasa por ser madre. tal Entonces, cual. la mujer pierde el eje central que la sostiene desde la identidad. ¿Eh? Es muy Tal fuerte, cual, es muy fuerte. tal cual, tal cual. Es eso, ¿no? Como una identidad, esa es una pérdida como de una identidad Y la de género, identidad, claro, social y de género y de claro. pertenencia incluso a una especie, ¿no? Como, La herida no del sé, me corazón. parece como es muy interesante también pensar en esos duelos, ¿no? No solamente los otros que mencionabas, pero por eso digo Porque que además, son... no solo lo cultural, la herida en el patriarcado, una mujer que no puede ser madre no sirve como mujer y es descartada, porque está además, como vos decís, en todas las creencias, de todas las tradiciones, de todos los pueblos, de todo. Pero además desde lo biológico, vos pensás que la inteligencia biológica, la naturaleza, la supervivencia desea cuál fuera cada especie, es pasar la Ujú, posta de la vida de generación en generación. Entonces hay ujú, una fuerza de la vida que nos atraviesa y cuando eso no se produce, es traumático porque está en el corazón de todas las inteligencias, en la inteligencia biológica, ¿eh? Y está ujú. además en la cultura. Entonces, claro, aparece una herida estructural en la identidad, digamos, de esas mamás y papás que no pueden llegar a cumplir ese sueño de hijo. Además, con todo lo que está cargado el deseo de hijo y el deseo de familia, porque ahí hay otro cruzamiento que es tremendo, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo acá. Pero es muy lindo esto que estamos abriendo, es muy valioso porque Ay, vemos cómo llegan las familias con un nivel de desesperación, mm, con un nivel, digamos, de situación de trauma, diríamos, mm. de estrés traumático. ¿No es cierto, Irina? Tal cual, tal cual. Sí, porque después lo que se escucha, digamos, es eso, vos decís, de estrés traumático, esto que decíamos antes de que es tan visible como ese impacto esa sensación, sí, ese impacto de lo traumático, ¿no?
lo que deja una marca y lo que también a veces es difícil de abordar y de decir, ¿no? De poner en palabras también, ¿no? Y eso se escucha mucho. Hay veces que no hay palabra, no hay borde, ¿no? No se reconoce. Sí. Hablábamos de los duelos no reconocidos, de la desautorización, y hablábamos también de una autora que me gustaría que nos cuentes, porque recién, antes del video, hablábamos de esto tan rico. ¿Cómo es esto? ¿Se permite en los tratamientos de fertilidad, se habilita a que además de esta sumatoria acumulativa de tantos duelos simbólicos y reales, porque por ser duelo simbólico no deja de ser traumático, mirá de lo que hablamos, la capacidad de dar vida, es un duelo simbólico y es un duelo real. Y por ser simbólico no deja de ser tan traumático. Entonces, pero además hay otra instancia que estábamos hablando. Yo te contaba el ejemplo de una paciente que me decía, ¿cómo hago para duelar un blastocito? Y ahí vos me hablabas de que hay una autora en Argentina, una investigadora de la UBA. Me gustaría que nos cuentes esa experiencia. Sí, es muy interesante. La verdad es que justo un poco en la propuesta de Andre en la entrevista, me puse ahí como a recuperar algunas lecturas y que me parecían como interesantes en esto. Hay una docente de la Universidad de Buenos Aires, investigadora, que se llama Natalia Salomé Lima, que escribió también en colaboración también con otras dos autoras más, Constanza Branzini y Estela Lancúa, que es una médica también especialista en medicina reproductiva. Hicieron una investigación que se llama Percepciones y decisiones de pacientes acerca de embriones criopreservados en un centro de fertilidad de la ciudad de Buenos Aires. Y dentro de esa investigación, si bien tal vez los objetivos, digamos, tienen más que ver con esto de cómo es la toma de decisiones de los pacientes a la hora de pensar en el destino de embriones criopreservados, ¿sí? Que es algo que está hoy en día, de lo cual se habla mucho porque la ley todavía, digamos, la ley de reproducción humana asistida sancionada en el 2013 y reglamentada en el 2015, no termina de ser clara con estas cuestiones, ¿no? Entonces, más allá de que esta investigación tal vez estaba más dirigida a entender eso, ¿no? Cómo es esa toma de decisiones de las personas acerca del destino de esos embriones, hay una parte que me resultaba como la más interesante para pensar esto y significativamente, digamos, la representación, digamos, del embrión en un alto porcentaje, altísimo diría yo, está asociado a un hijo o una persona, ¿no? Lo que se escucha, ¿no? De cómo se nombra. Es un hijo, una persona, ¿no? Alguien con quien me enlaza algo ahí, un vínculo, hay algo que me une a eso desde un lugar subjetivo, por supuesto, y que subjetiva también eso que está ahí, ¿no? Le da una entidad. Entonces, creo que digamos, más allá de esto, me pareció interesante como el dato, ¿no? Bueno, ahí hay algo que nos está diciendo que hay una representación. Ahí se interrumpe el video, el audio, perdón, y se congeló la imagen. Ahí está. Entonces, en esta investigación, básicamente que se trata acerca de las percepciones, de las representaciones, acerca de esos embriones que se encuentran en esos laboratorios o en esas... la verdad que se ha demostrado que entre un altísimo porcentaje se encuentra el hijo, la persona, el hijo. Entonces, esto es muy valioso porque entonces la medicina no habilitaba hasta ahora, o los equipos especialistas en las técnicas, sino simplemente habilita que una mujer diga, bueno, no prosperó el tratamiento o fracasó el procedimiento, y entonces se sigue adelante, pero se inhabilita
hasta ese momento a esa mujer, esa mamá, papá, esa familia, a que pueda duelar un hijo. No se lo habilitaba, porque simplemente había fracasado el tratamiento y adelante, qué sé, adelante una maratón. Son triatlones, ¿no? Cuenta el reloj biológico y ahí es como le arrebatamos a esa mujer, a esa mamá, papá. Le arrebatamos, le robamos el proceso de duelo, había un hijo en camino, no era un embrión nada más, no era un blastocito, resultaba que había un hijo en camino. Entonces, Irina, esto es hermoso, yo la primera vez y te agradezco, si bien yo he leído el libro Los desafíos de que es un libro recientemente publicado y que las alumnas lo tienen en la formación, donde también escribe Pamela Rossi, y está esta autora Natacha Saloli Melina, que deben estar también allí, en esa última compilación. Voy a investigar si están los resultados de esa investigación. Pero es como totalmente nuevo esto. Fíjate qué interesante. Yo me metí en un grupo de fertilidad y duelo que hay en el Facebook, que hay un montón, y que tienen hasta 7.000 miembros. O sea, a mí me llamó la atención donde están todo el tiempo las mamás mostrando el beta positivo y mostrando la fotito, y que están y ahora sí se ayudan entre todas, se dan fuerza. Y una vez hubo una nota sobre los bancos de embriones o algo así, y yo lo que puse, por desconocer y por mi ingenuidad, no sé por qué me metí a hablar, puse que eran los duelos de los hijos que no, que estaban sin realizar, algo así, no me acuerdo exactamente. Todas se me vinieron al humo, yo lo contaba en broma, como muy mal, ¿no? Como juzgándome severamente, las mamás mal, o sea, eso activó ahí una polémica, pero muy fea, donde yo quedé muy, muy mal posicionada, entonces me disculpé públicamente, pero después me conecta por atrás una periodista que se llama Luciana Mantero, que escribió un libro, El deseo más grande del mundo, y pudimos charlar, y bueno, ella después me hizo una nota muy linda y la publicó en esos espacios, pero mirá qué interesante. Las mamás me atacaron porque estaban sintiendo que yo había ultrajado una especie de hereje ahí, no sé, y fíjate, mira, por esta otra investigación, yo no estaba tan alejada de la realidad. Bueno, o no, te dejo la palabra. Me parece como interesante también para pensar eso, ¿no? Que a veces, no sé si, bueno, ese enojo que apareció en ese momento o esa resistencia tan grande, tal vez es justamente de algo no No reconocí. reconocido, ¿no? Entonces aparece como una, tal cual. Entonces, nada, no estamos diciendo, por supuesto, que quede claro que no estamos diciendo que para todo el mundo es igual, ¿no? Como vos decís que es algo muy personal, muy singular, de cada momento, de cada persona. No es que a todo el mundo le suceda esto con los embriones o digamos, pero sí hay que intentar como habilitar ese espacio para entender, ¿no? Para entender cuál es la representación ahí, ¿no? Me Porque como parece que decíamos, Irina, si no se habilita esa representación, en esa percepción y esa representación de hijo, y no se habilita ese proceso de duelo, y las mamás entran en esta carrera, ¿no? Maratónica, teatrónica del próximo, procedimiento próximo, lo que hablábamos hace un ratito, es que lo que nos encontramos son con tratamientos que fracasan una y otra vez, y abortos o pérdidas a repetición. Entonces, me dicen, perdí 8 embarazos, 9 embarazos, ¿no? Lo no resuelto, finalmente, o no trabajado, o no abierto mínimamente, o no reconocido como tal, nos lleva a duelos en cadena, a repetición, pérdidas en cadena. tal cual, sí, tal cual. No sé cómo estamos con Hasta el tiempo, pero tal vez. condena a fracasar los próximos tratamientos, ¿sí? Ah, sí. Ujú. Sí, sí, es muy fuerte la impronta que Sí. deja eso, ¿no? Hay que estar atentos y atender esas cosas, sí, sí, tal cual, André. No te decía que no sé cómo estamos con el tiempo, pero Bien, tal bien. vez si querés para
para ir cerrando, puedo tal vez compartir este pequeño recorte que hice de este artículo que te decía del duelo no reconocido, cómo ahí se capturó también un poco tu idea, Sí, puesta como al servicio del campo de la infertilidad, ¿no? bien. No sé, ¿te parece? Sí, me ¿Sí? encanta, gracias, Irina. Le contaba a Andrea que hay una entrevista que se hizo a una escritora, Belle Vox, en el diario.es de España, en febrero del 2018, que se llama Las mujeres que tienen abortos o sufren infertilidad experimentan un duelo no reconocido. Entonces, ahí, según lo que define Kenneth Doka, es el dolor que experimentan las personas cuando incurren en una pérdida que no es o no puede ser reconocida abiertamente, enlutada públicamente o apoyada socialmente. Las mujeres que abortan, que tienen abortos por embarazos insostenibles o sufren infertilidad, experimentan hasta cierto punto el duelo no reconocido. No hay lugar para que hablemos de este tipo de sufrimiento y de pérdida, y tenemos que tememos que nuestros amigos y familiares se sientan incómodos incluso con esto. Marley Rosner fue la primera persona que aplica este término y también la idea de trauma a la infertilidad, y las lecciones de su investigación incluyeron la idea de que las mujeres deben ser capaces de incorporar, como dice Andre, esta experiencia en sus identidades y de poder apropiarse de sus historias. Parece que Guau. eso es una viñeta hermosa para sintetizar un poco todo esto que veníamos hablando, ¿no, Andre? Y que creo que es esto, ¿no? Fíjate que tal vez sin, como me decías, sin conocer muchas cosas, lo fuiste pensando y lo fuiste armando desde otro lugar, ¿no? Tal vez con algunos conceptos distintos, pero un poco con esa idea, ¿no? Con ese eje. A mí me parece una lectura y una mirada acerca de los duelos en infertilidad maravillosa. Así que la quería Precioso. compartir. Gracias, Irina, por compartirla. Me parece precioso. Como distintos autores o colegas en distintos países y en distintos momentos estamos hablando con distintas palabras, pero estamos llegando a concluir, ¿no? En las mismas formas de la misma mirada, la misma cosmovisión, ¿no? Ujú, Concebir ujú. los conceptos, ¿no es cierto? En la medida que podemos escuchar y estar disponibles para seguir escuchando a las madres cuando yo decía, no ayudemos a despedir, en realidad tenemos que ayudar a integrar, tenemos que ayudar a, no hubo tiempo para esa fusión inicial de la vida, entonces tenemos Ujú, que abrir esa posibilidad de reencuentro simbólico, por supuesto, ¿no? Con esa experiencia de integrarla, buscar de qué forma darle un lugar a cada hijo que no pudo llegar al sistema familiar, de qué forma nombrarlo, de qué forma reconocerlo. Y bueno, y en cada caso, cada experiencia subjetiva será singular y única, y ahí tendremos que estar nosotros para restablecer. A veces digo yo tengo una visualización que voy llevando, ¿no? Y digo, bueno, ¿cómo será la magia que ustedes dos solamente saben cómo es esa magia de encontrarse? Porque cada lazo entre cada mamá y cada bebé, ¿no? O entre cada pareja parental y cada hijo, y esa magia de encontrarse, porque ese es el lazo intangible, se restablece, y es un conocimiento entrañable que está. Lo que pasa es que es intracorporal o es del alma, no tenemos los nombres, lamentablemente, pero hay que poder acompañar, crear ese clima de nido, de anidar, como para que puedan restablecer el lazo, ¿no? Yo a veces uso el concepto de revinculación y lo tomo del ámbito judicial, porque en la justicia se trabaja, ¿no? Con la revinculación, cuando se ha interrumpido un vínculo entre una madre y un hijo. Pero, bueno, esta es otra manera de revincular, de ayudar sí. a volver a estar en Es un contacto proceso, para después despedir de alguna manera. ¿Mm? Es como sí, no se puede reconocer la muerte si no se ha reconocido la vida primero. Hay que reconocer la vida ujú, para reconocer la muerte. Para después separar tuvo que haber estado unido primero. O sea, son leyes muy sencillas, pero que nos dan la posibilidad de seguir ese movimiento, ¿no? ujú, tal cual, Andrés, sí, sí, súper rico.
La verdad, muy contenta de estar conversando así con vos y que esto pueda ser como algo que acompañe los procesos de los profesionales que quieren formarse, ¿no? En duelo. Muy interesante. Sí, sí, tal Mira, cual. quiero que vos cierres con algo lindo, contanos esto hermoso que haces en tus grupos y cómo te pueden encontrar la gente, cómo te deben concebir, o nos brindes tu Instagram, tu Facebook, tus redes, cómo pueden llegar a vos. ¿Eh? Ah, sí, en realidad todos los grupos de Concebir son abiertos a toda la comunidad, son gratuitos, son de Bien, participación libre y voluntaria. En todas las redes sociales está, hay mails, hay Facebook, hay todo eso, que yo igual mucho con la tecnología no me llevo, pero yo sé que están ahí en todos esos lugares. No, y a mí por mail, digamos, mi mail es como mi manera de contacto, como para lo que sea, para compartir lo que sea esto. Podemos compartir ideas, pensamientos, bibliografía. A mí me parece maravilloso compartir saberes, me parece que es el enriquecimiento más lindo de toda esta experiencia profesional y vocacional que tenemos, así que nada, abierta a todo lo que se puede intercambiar o lo que podamos charlar con el que esté interesado. ¿cuál es Mi tu correo, mail, Irina? ¿Cuál es tu mail? mi correo es lic de licenciada, o sea, Sí, lic.irina y mi apellido, sí. que Yo es después lo difícil, deletreo, lo pongo abajo pero del video de YouTube. claro, es lic.irinaskolnik@gmail.com. Así que Buenísimo. ahí Yo lo podemos contactarnos con quien desee, esté interesado y lo convoque a algo de Y a todo través esto. de la Me asociación es un placer Concebir, enorme y más que darnos a invitados conocer también a que puedan difundir los espacios de concebir, de ¿no? Que son Concebir, como, gratuito, además. sí, Qué para la maravilloso. comunidad, son talleres de reflexión, sí, estamos haciendo de manera virtual ahora, todos los miércoles. La verdad es que seguimos como con ganas de acompañar y de brindarnos para gestar estos espacios de escucha y de reflexión acerca de las temáticas que más preocupan o angustian a las personas que están haciendo tratamientos. Así que bienvenido sea el espacio Bienvenido, para bienvenido. todos aquellos que lo necesitan. Bienvenido para mí saber Sí. por qué esto que son desde la gratuidad, porque como los tratamientos de fertilidad, si bien tenemos leyes que lo cubren en nuestro país, hay algunos otros estudios diagnósticos que no se cubren, y en general todo lo que rodea la fertilidad es bastante costoso, entonces que ustedes brinden un espacio de la gratuidad me parece como una oportunidad que hay que hacerla llegar a la gente realmente, ¿no? Ujú. Sí. Sí, gracias, André, por el No, espacio. por favor, porque solo el hecho de compartir, aunque no se ponga, yo pensaba, ¿no? Aunque no se ponga la palabra duelo, que si se quiere es una palabra que no tiene buen marketing, a la gente no le gusta hablar de duelo, ni de dolor, no importa que no se ponga, pero que sí solo por el hecho de compartir, yo digo, por el hecho de compartir se dan los dos movimientos del alma, que es dar y recibir, es pedir, Ujú. como no se puede pedir, porque no se puede muchas veces identificar qué es lo, pero en el movimiento del compartir se puede dar y recibir, se puede intercambiar y se puede comenzar a sanar sin saber que uno está sanando. Y sin Igual. ponerle la palabra duelo, sin poner la palabra dolor, ya estamos dando y recibiendo. Pedimos ayuda sin saber qué estamos pidiendo y todo ese movimiento del tomar, además, del tomar las experiencias de los demás, yo siempre voy a tomar algo que me sirva o me voy a quedar resonando con algo. Y siempre, digamos, Ujú. está este proceso de eh, seguir, nada, no lo quiero yo poner en palabras porque me parece que vos soy la invitada, pero te voy a hacer más adelante otra entrevista, Irina, para que nos cuentes un poquito más de los dispositivos grupales. ¿Sí? Sí, con gusto, sí, con mucho gusto, André. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad un placer enorme. Un placer, mi tesoro, un placer, un gusto de conocerte y ya dejo todos tus datos en el video. ¿Sí? Dale, muchas gracias.